Bien, el día de hoy vamos a continuar con lo que corresponde a patologías de osteomusculares. Tengan preparado, por favor, el grupo, pero antes voy a continuar con la clase anterior y luego en la segunda hora inmediatamente ustedes continúan con la exposición de osteomuscular. Así que primero les voy a continuar con lo que quedamos en la última clase. Bien, con ustedes nos quedamos en la 14, tengo entendido. Bien, nos quedamos en mieloma múltiple. Dentro de los exámenes de laboratorio indispensables, tenemos el realizar hemograma completo, eritrosedimentación, la función renal con uremia, creatinina, clearance de creatinina, uricemia, sedimento urinario, calcemia, fosfatemia, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, B2, microglobulina, electroforesis de proteínas plasmáticas y urinarias. Gramos por decilitro, anemia con menor a 10 miligramos por decilitro y lesiones líticas fundamentales a nivel
de los huesos. Dentro de la morfología, diremos que tiene una presentación más frecuente de lesiones óseas de tipo destructivas y multifocales. La distribución podemos observar que se encuentran primero en la columna vertebral en el 66% de los casos, en la columna vertebral. Luego en las costillas, 44%. En el cráneo, la bóveda craneana, el 41%. En la pelvis, 28%. En el fémur, 24%. Clavícula, 10%. Y escápula, en un 10%. Siendo lo más frecuente columna vertebral y costillas. Continuando en esa misma relación o proporción, el cráneo, la bóveda craneana. Y hablando de bóveda craneana, encontramos estas imágenes en estadio inicial y estadio muy avanzado de la lesión tumoral. El mieloma múltiple, en cuanto a la radiografía, tienen una proyección lateral en la cual esta proyección lateral de la cabeza, la bóveda craneana, tiene lesiones óseas en sacabocados. Se observan las flechas en estadio inicial, esos sacabocados todavía pequeños, bien delimitados, son evidentes en la bóveda craneana. Y posteriormente los sacabocados son de mayor magnitud, muy grandes, y tienen de una forma difusa en estadio muy avanzado. En la vértebra tiene similares características, lesiones osteolíticas en sacabocado, como observamos en el cuerpo vertebral, con lesiones osteolíticas de mieloma múltiple. Y aquí lo vemos en una resonancia con unas lesiones en sacabocado muy características dentro de los cuerpos vertebrales, que están señalados con las flechas. Si hiciéramos una punción de la médula, tendríamos esta imagen con aspirado. El aspirado de la médula tendría un predominio de una población monótona, como vemos aquí, con células plasmáticas con núcleos excéntricos y que ciertas de ellas exhiben inclusiones intracitoplásmicas, como lo vemos hacia la hora 12. Miren estas inclusiones de estas células plasmáticas. Miren unas inclusiones amplias, esféricas, ovaladas, a redondas dentro del citoplasma. Estas inclusiones intracitoplasmáticas las vamos a denominar como cuerpos de Russell. Estos son los cuerpos de Russell hacia la hora 12, ¿no? Cuerpos de Russell, inclusiones intracitoplasmáticas, y también encontramos inclusiones intranucleares, como lo encontramos hacia la hora 9. Ahí lo observamos dentro de los núcleos, estas inclusiones intranucleares que corresponden a cuerpos de Dutcher. Los cuerpos de Russell intracitoplasmático y cuerpos de Russell intranucleares. El mieloma múltiple con el aspirado de médula, observamos células medulares que han sido reemplazadas por mieloma, células plasmáticas. Todas estas células plasmáticas presentan núcleos excéntricos, incluidas las formas múltiples de múltiples núcleos, como lo observamos hacia la hora 3. Una célula que tiene dos núcleos, y luego en lo que corresponde a aspirado de médula ósea del lado derecho, también vemos una binucleación, ¿ok? Y los cuerpos de Russell en todo el centro con esta inclusión intracitoplasmática. En otros pacientes se presentan estas características, núcleos excéntricos,
nucleolos prominentes y vemos que también en ciertas células plasmáticas contienen estas gotículas que lo observamos en la micrografía C, estas gotículas citoplasmáticas que contienen inmunoglobulinas, ¿no? Miren todas estas gotículas intracitoplasmáticas con inmunoglobulinas. Bien, el mieloma múltiple es un tumor ampliamente destructivo por células plasmáticas o plasmocitoma que afecta al hueso. Aquí vemos a esta tabla ósea que lo ha afectado en la cavidad medular, está totalmente llena de células plasmáticas, erosionando al hueso esponjoso y destruyendo la corteza ósea. Miren cómo la destruye la parte de la corteza ósea hacia la hora 3. ¿Ok? El mieloma múltiple con examen de laboratorio tiene una hemoglobina inferior a 9 gramos por litro, hematíes en pilas de moneda dispuestos unos sobre otros, leucocitos y plaquetas normales, hipercalcemia de 11.5 miligramos por decilitro, creatinina de 2 miligramos por decilitro, insuficiencia renal. Las células plasmáticas se encuentran en una proporción de 10 a 15% elevada en su proporción. En la electroforesis tiene bandas mononucleares B y G de globulinas. El mieloma múltiple tiene proteína, y lo identifica con una proteína M en el suero o también en la orina. También tienen células plasmáticas clonales en la médula ósea en una proporción del 10 mayor, más o menos 10%. En la parte clínica tiene lesiones óseas líticas amplias en forma de lesiones esféricas en sacabocado. La anemia es muy característica en estos pacientes, hipercalcemia y el fallo renal. Bien, ahora vamos a hablar del linfoma cutáneo. Dentro del linfoma cutáneo mencionaremos que es un tipo de cáncer de piel poco común, apenas en un nuevo año de casos que se ha dado en cada 100.000 habitantes. Uno de cada 100.000 habitantes inicialmente se puede confundir como eczemas o una dermatitis banales. El 75% de los linfomas son de tipo T, el 75%, es decir, de tipo micosis fungoide. Y el 2.2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Los linfomas cutáneos de tipo T, tenemos entonces la micosis fungoide con su respectivo síndrome de Sézary, la papulosis linfomatoide, el linfoma de células grandes anaplásico CD30 positivo. Y dentro del linfoma B tenemos el linfoma de la zona marginal con linfoma centrofolicular y linfoma de las células grandes de tipo piernas. Esto a continuación vamos a ver que el linfoma de la zona marginal, centrofolicular y células grandes de tipo pierna. Bien, inicialmente vamos a hablar de la micosis fungoide. El cuadro clínico inicia con una forma insidiosa, con una aparición de placas eritematosas descamativas, pluriginosas, localizadas simétricamente en la cara anterior de ambas piernas. Durante el transcurso de 2 meses siguientes, el prurito fue aumentando de intensidad y la lesión comenzaron a extenderse de manera ascendente, comprometiendo luego los muslos, el abdomen y extremidades superiores. Este paciente hace su consulta al dermatólogo
y dentro del diagnóstico comienza a darle tratamiento con levotricina, prednisona, hidroxina y lociones humectantes por 14 días de control. La variante del linfoma cutáneo de células T, tenemos la micosis fungoide clásica, el síndrome clínico patológico en la cual observarán en el paciente hipopigmentados, granulomatosos, con reticulosis magetoide, púrpura pigmentada, alopecia mucinosa, folicular, anexotrópicos. En los síndromes de inmunofenotípicos va a ser del tipo CD8 positivo, células gamma delta positivo y células NG. La eritroderma se manifestarán en este linfoma de células T como un síndrome de Sézary, como una micosis fungoide eritrodérmica y un linfoma de T cutáneo eritrodérmico. Luego están los tumores micosis fungoides, los linfomas cutáneos de células T no micóticos fungoides con CD30 positivo y CD30 negativo. Puede tener de tipo mixto, puede ser angiocéntricos y lipotrópicos subcutáneos, es decir, con tropismo hacia el tejido celular subcutáneo. Bien, el síndrome de Sézary se instala luego de una etapa de placas o manchas eritematosas. Luego de estas placas o manchas eritematosas, va a caracterizarse con melanoeritrodermia, con prurito resistente al tratamiento, un prurito muy intenso, y con edema que al rascarse tendrá exfoliación y liquenificación. Se acompaña de linfadenopatías persistentes y junto al examen físico presentará esplenomegalia. Hay queratodermia palmoplantar, distrofias unguiales, las distrofias unguiales, como vemos aquí en este paciente, y alopecias. Suele haber leucocitos anormales circulantes en la médula ósea y a la cual se le denominará células de Sézary. Y aquí vemos en las manos de este paciente una variedad leucocémica, una variedad leucocémica de tipo de micosis fungoide, con supervivencia del 11% en 5 años. El estudio histopatológico, vamos a observar un infiltrado de células mononucleares en banda subepidérmicas con microabscesos en la epidermis y abundantes células mitóticas atípicas. El síndrome de Sézary presentará eritrodermia generalizada, más evidencia de numeroso aumento de células malignas de tipo T, en la cual el recuento absoluto de las células de Sézary será de más de 1000 células por milímetro cúbico. Tendrá una demostración con anomalías fenotípicas, CF, entre las que vamos a ver CD4, CD8 positivos, en un índice menor de 10, con una expresión aberrante de antígenos T, con CD2, CD3, CD4, CD5 y CD7 positivo. También tendrá una demostración de un clon de células T en la sangre periférica, utilizando el PCR con citogenética o SB. La micosis fungoide presentan lesiones cutáneas de micosis fungoide en 3 estadios: en manchas o parches, en placas y en tumores. Manifestaciones iniciales inespecíficas
de tipo difícil de establecer por el diagnóstico con seguridad. De la denominación de estas fases iniciales como estadios premicóticos con métodos de diagnóstico poco sensibles para la confirmación. Ahora, en etapas tardías y avanzadas de la enfermedad, tiene un proceso, puede tener también afecciones extracutáneas. Dentro de ellas está la adenopatía generalizada o localizada sobre algunas cadenas ganglionares. Son frecuentes en etapa avanzada de la enfermedad y especialmente frecuentes en la forma eritrodérmicas, adenopatías ganglionares. En fases avanzadas también puede aparecer afecciones hepáticas y esplénicas con muy mal pronóstico y habitualmente con una corta supervivencia de pacientes a pesar de la quimioterapia agresiva. Es decir, si hay las adenopatías y hay la hepato y esplenomegalia, el pronóstico es muy agresivo y con mal pronóstico. El micosis fungoide es un linfoma cutáneo de células T epidermotropo, con proliferación de linfocitos T neoplásicos de pequeño y mediano tamaño, con núcleos cerebriformes, que es lo característico de estas células T. Se manifiesta inicialmente en la piel y suele permanecer en ella durante años o décadas, para posteriormente, en fase avanzada, afectar los ganglios linfáticos y órganos internos, pudiendo ocasionar la muerte inclusive del paciente. En cuanto a su pronóstico de estadiaje, dado que los linfocitos T neoplásicos son radiosensibles, la utilización de irradiación corporal total en toda la superficie cutánea es muy útil en las fases iniciales de la enfermedad con respuestas superiores al 90% en estadios iniciales. En pacientes con enfermedad avanzada es necesario realizar una aproximación terapéutica multidisciplinaria con tratamiento dirigido a la piel y tratamiento de modificadores de la respuesta biológica y ocasionalmente radioterapia. Dentro de la micosis fungoide tenemos la fase de parche. Estas son lesiones únicas o múltiples. Producen máculas y parches eritrodermoescamativos bien definidos, de diversos tamaños. Tiene un color naranja a rojo a rojo violeta oscuro. Presenta pliegues y sitios no expuestos. Pueden ser asintomáticos e intensamente pruriginosos. Puede regresar espontáneamente sin dejar cicatriz o pueden tener un curso crónico. Entonces aquí tenemos el linfoma cutáneo de linfocitos T en una fase linfoproliferativa que afecta a la piel en forma de manchas, como vemos acá, en la pierna de esta paciente, y parches, en forma de manchas y parches. Y vemos el linfocito T. El linfoma linfocítico cutáneo infiltra en forma de manchas y parches, como vimos en este paciente, en la espalda, en los brazos, en las regiones intercutâneas, formado en la parte histopatológica de esta biopsia de piel, se acumulan los linfocitos T por debajo de la epidermis y la invaden, ¿no? Hay un epidermotropismo, es decir, atraen hacia la parte basal de la epidermis y comienza a invadir la epidermis.
la micosis fungoide, en fase de mácula o parche, vemos claramente una amplia mácula en la región glútea de la cadera y en el muslo. Y vemos que en la biopsia se observa una infiltración de linfocitos T de tipo cerebriforme en la unión dermoepidérmica, demostrando un epidermotropismo de las células T. El linfoma cutáneo T está infiltrado por células de César-Lustner, que son agregados en bandas o en parches, como lo observamos en la mayor aumento en estas biopsias. En la parte infiltrando la parte basal de la epidermis y disponiéndose a nivel papilar, formando de una forma lineal, ¿no? De una forma lineal, bordeando las proyecciones papilares epidérmicas a lo largo de la unión dermoepidérmica, como observamos en esta micrografía de gran aumento. Son células de linfocitos medianos que tienen invaginaciones y tienen las características circunvoluciones, como lo observamos aquí en estas células de César-Lustner, con agregados en banda dentro de la dermis superficial, en la unión dermoepidérmica, y observamos uno en microscopía de luz, que tiene un aspecto cerebriforme con invaginaciones, y el otro en microscopía electrónica de transmisión, en la cual se observan los hemidesmosomas y desmosomas laterales, porque están a nivel de las células epidérmicas basales, y vemos que el linfocito tiene esta forma con invaginaciones profundas, dando un aspecto cerebriforme. Tiene un aspecto cerebriforme, con un nucleolo prominente. La micosis fungoide adquiere su nombre por micosis, porque pensaban que se trataba de hongos, por el escozor que causaba y las lesiones en la piel que producía. Fungoides porque tienen la forma de champiñones, como vemos en este paciente, sobrelevado, nodular, polipoide sésil, y tiene una forma de champiñones en estadio avanzado. En lo cual entonces tenemos 3 estadios diferentes. El primer estadio, el que está en la parte superior, es la forma clásica de Albert Bazin, en la cual se manifiesta como una dermatitis en parches o en placas. Miren, en parches o en placas en la micrografía del tórax de este paciente. Luego, el segundo, la forma de en bleu, que empieza como unas formaciones tumorales, polipoide sésil, en forma de champiñones. Y el 3, en la parte inferior, que es la eritrodérmica, la fase eritrodérmica, que no se observan placas o tumores, ya no se observan ni placas ni tumores, pero puede estar cubierto totalmente por una piel eritrodérmica enrojecida. La micosis fungoide estadio en placa, con placas de diversos tamaños y formas, de bordes geográficos, mal delimitada, de color rojizo violáceo. Si le hiciéramos una biopsia a este paciente, esta micosis fungoide tendrían en fase de placa con epidermotropismo. Miren cómo los linfocitos que están en la dermis
se alinean en la unión dermoepidérmica por ese epidermotropismo que tiene y comienza a invadir la epidermis. E inclusive observamos que en la epidermis, en la parte superior, hacen una colección de células T, de linfocitos de células T, y forman lo que se llaman microabscesos de Pautrier. Aquí vemos los microabscesos de Pautrier. Más que nada en la unión de la epidermis con el estrato córneo. Ahí vemos los microabscesos de Pautrier. La micosis fungoide en fase inicial de placa, vemos el epidermotropismo que se da de los linfocitos por debajo de la capa basal, dispuesto de manera lineal en la unión dermoepidérmica, con un marcado infiltrado cutáneo nodular. Pero en estadios más avanzados llega a esta característica. Esta es una micosis fungoide, pero en estadio ya tumoral, en que las placas se vuelven sobrelevadas, nodulares, polipoides, irregulares, mal delimitadas. Este aspecto tumoral lo observamos en los miembros inferiores y presentan en la parte histopatológica un infiltrado de linfocitos neoplásicos difuso en la dermis reticular, en la unión dermoepidérmica, e infiltrado, vemos que está infiltrando la epidermis por estos linfocitos T, inclusive en la parte superior, en el estrato córneo con el estrato espinoso, se observa claramente los microabscesos de Pautrier. Los microabscesos de Pautrier. La micosis fungoide en estadio tumoral con una transformación de células neoplásicas grandes. Vemos que los linfocitos T pueden tener una forma mucho más anaplásicas, pleomórficas, hipercromáticas, atípicas, y forman grandes masas tumorales, en este caso a nivel del abdomen, en la región periumbilical y en la región inguinal y púbica. Miren, en la región inguinal y púbica. La micosis fungoide en fase tumoral tiene una transformación posterior a células grandes, alarmantemente atípicas, como lo observamos en las micrografías de C y D. Pero también vemos que infiltra, además del epidermotropismo en la dermis reticular, está infiltrando también el tejido adiposo subcutáneo. Y en ese nivel vemos que las células T son totalmente grandes, pleomórficas, anaplásicas, mantienen sus características cerebriformes, pero tienen nucleolos prominentes y son pleomórficas, gigantes. Entonces, esta es la micosis fungoide en fase tumoral con transformación a células grandes, atípicas. Aquí vemos el linfoma cutáneo de células T con inmunohistoquímica CD30 positivo, como está en la micrografía con esto se comprueba de que se trata de un linfoma cutáneo de células T. Esquemáticamente vemos la piel normal, luego en estadio de mácula con infiltración de linfocitos a través de activación de la interleuquina 4, 5 y 10, comienza a tener un dermatotropismo
en la cual las células T comienzan a infiltrar la capa basal y luego infiltran el estrato espinoso. En el estadio de placa se forman los microabscesos de Pautrier, aparte de la infiltración de la capa basal y la infiltración de la dermis papilar. Pero en estadio tumoral hay una amplia infiltración de la dermis reticular, papilar, y en la parte superficial, los microabscesos, ya se produce una ulceración, fases ulcerativas tumorales. Y finalmente termina en una eritrodermia difusa con infiltrado tanto en dermis papilar y como infiltrado en la epidermis. Y aquí vemos un linfoma linfocítico de célula T cutánea con células de Sézara que han invadido la epidermis en forma aislada y forman pequeños grupos de microabscesos de Pautrier, como está a nivel de la micrografía D, ¿no? Ahí vemos claramente el microabsceso de Pautrier entre el estrato córneo y el estrato espinoso superior. Hay un amplio infiltrado a nivel de la dermis papilar y reticular y observamos que llega inclusive hasta la hipodermis. Y la lesión se ha producido en la parte del talón. ¿Ok? Esta es una fase tumoral de micosis fungoide. La inmunohistoquímica tendríamos que hacer para comprobar de que se trata de linfocitos T. Hacemos CD30 y CD4 y comprobamos que tiene una selectividad citoplasmática amplia, difusa en los linfocitos que están infiltrando por epidermotropismo la capa basal, la dermis papilar y la dermis reticular. Y vemos también unos cuantos infiltrados a nivel epidérmico. Lo mismo que el CD4 en las mismas regiones que hemos mencionado, demostrándose con esto que existe una positividad hacia la linfoma cutáneo de células T, que corresponde a la micosis fungoide. Bien, ahora vamos a hablar del linfoma cutáneo de células B. Ahora, el linfoma cutáneo primario, el que estamos viendo es centrofolicular, que forman pápulas o nódulos de la región dorsal, ¿no? Miren esas pápulas y nódulos ligeramente sobrelevados, de color rojizo, mal delimitado, infiltrante. El linfoma de células B se asocia en la mayor parte de los casos a neoplasias linfoproliferativas de células B, como son la leucemia linfocítica crónica y linfoma no hodgkiniano. En algunos casos se asocian con otros tumores como la leucemia mielocítica crónica, los sarcomas y carcinomas epidermoides del pulmón. Además, se asocian con tumores benignos como el timoma y en el caso de adolescentes y niños es frecuente encontrarlo con enfermedad de Castleman. El linfoma cutáneo de células B, dentro del comportamiento clínico indolente, tenemos el linfoma cutáneo primario de células B de la zona marginal, el linfoma cutáneo primario centrofolicular. El comportamiento clínico intermediario, encontramos el linfoma cutáneo primario difuso grande de células B de tipo pierna. Se le dice pierna porque está con cierta selectividad hacia las extremidades inferiores. El linfoma cutáneo primario
difuso de grande de células B, el linfoma cutáneo primario intravascular de células grandes B. El linfoma de células B primario cutáneo son mucho menos frecuentes que los linfomas T. Ya dijimos que estaban en el orden del 80 a 75% el linfoma de células T. Y en cambio, el linfoma de células B representado entre el 20 y 25% de los linfomas primarios cutáneos. Existen tres formas principales: el linfoma primario cutáneo de la zona marginal, el linfoma primario cutáneo centrofolicular y el linfoma primario difuso de las células grandes de tipo piernas. En estos pacientes presentan el común denominador prurito. Cuando presenta este cuadro paraneoplásico, está asociado con tumores hematológicos como el linfoma de Hodgkin. En un 25 a 30% de los pacientes, el linfoma de Hodgkin presentan prurito, a leucemias linfoides o a micosis fungoide. Hay que estudiar casos de prurito no explicados por causas principalmente en pacientes de edad avanzada. El linfoma cutáneo de célula B de la zona marginal primario cutáneo es una forma de linfoma indolente formado por células B pequeñas con células de la zona marginal, células linfoplasmocitoides y células plasmáticas. Clínicamente se caracteriza por el desarrollo de pápulas, placas o nódulos de color rojo o violáceo, localizados preferentemente en el tronco, frecuentemente multifocales, con lesiones que tienen la tendencia de recidivar y su localización extracutánea es muy infrecuente. Y ahí vemos el linfoma cutáneo de células B de la zona marginal con pápulas y nódulos mal circunscritos de color rojo violáceo. Este linfoma cutáneo de células B de la zona marginal tiene un infiltrado en la parte histopatológica, un infiltrado nodular de células B neoplásicas que forman agregados densos, miren estos agregados densos, de manera irregular en la parte de la dermis reticular. A mayor aumento, el linfoma cutáneo de células B de la zona marginal tienen células más grandes con centros germinales de capas concéntricas que se hallan de manera circundante a la zona del manto y el infiltrado neoplásico de tipo intersticial. El linfoma cutáneo de células B centrofolicular lo encontramos en la región de la espalda y en la región del hombro, con pápulas y pápulas de color rojizo a tonos violáceos. Si hiciéramos una biopsia en estas regiones, encontraríamos que el linfoma cutáneo de células B folicular se presenta como nódulos coalescentes, que quiere decir que estos nódulos tumorales tienden a fusionarse unos con otros, como vemos aquí en la dermis papilar y parte de la reticular. Ya se han fusionado 3 nódulos y acá hay 2 nódulos tumorales que tienden a ser coalescentes y formar una masa compacta de arquitectura folicular. Este linfoma de células B centrofolicular tiene una citología en la cual encontramos en la parte central centrocitos, algunos centrocitos y centroblastos los de mayor tamaño. Bien,
Finalmente tenemos el linfoma primario cutáneo de células B grandes, pero difuso de tipo piernas. Tiene cierta selectividad para las piernas y encontramos estas masas tumorales irregulares, nodulares, sobrelevadas, de color violáceo a rojizo. En la parte superior, una sola masa tumoral infiltrando lateralmente y en la otra algunas masas tumorales infiltrando que ocupan casi toda la pierna. En cuanto a la biopsia, encontramos que el linfoma cutáneo de células B tiene una infiltración o un infiltrado linfoide difuso que abarca toda la piel, como lo observamos acá, abarca toda la piel a nivel reticular, pero en la parte epidérmica está superpuesta una zona de Grenz. Esta zona de Grenz, muy característica, que le da el sello del linfoma de células B, que es una zona que separa la epidermis de la dermis, formado por tejido fibroconectivo que no presentan infiltración de células B. Esta es la zona de Grenz. Aquí observamos que este linfoma grande de piernas está formado, miren, en la microscopía mayor aumento en la parte inferior por células grandes con una cromatina abierta. Células grandes, miren esas células grandes con cromatina abierta. No está circunscrita, sino tiene un núcleo amplio abierto, cromatina abierta, con nucleolos diferentes, ¿no? Un nucleolo irregular diferente. En la inmunohistoquímica, hacia el lado derecho, superior derecho, se observa una amplia selectividad al CD20, demostrando de que se trata entonces de células B. Aquí observamos a mayor aumento estas células neoplásicas son células grandes de cromatina abierta, mire, de cromatina abierta, y que tienen abundantes figuras mitóticas. Miren, algunas, estas que están alargadas, mitóticas, pero atípicas totalmente, mitóticas atípicas, y células grandes de cromatina abierta. Es lo característico de este linfoma de tipo piernas. Y a mayor aumento también vemos las mismas características, una cromatina abierta, unos linfocitos con nucleolos diferentes, con nucleolos prominentes, y observamos un infiltrado de células atípicas pleomórficas. Y para la inmunohistoquímica es CD20 positivo, como lo observamos a nivel de la micrografía B, de manera difusa con una reacción citoplasmática. Y aquí observamos en detalle las tres características del linfoma de la zona marginal, el linfoma centrofolicular y el linfoma de células B de pierna. Ahí están los tres que hemos hablado, de la cual el linfoma de las células marginales es el que tiene mayor porcentaje de presentación. Aquí lo observamos de nuevo, linfoma cutáneo centrofolicular con infiltraciones nodulares, el de la zona marginal. Ahora, en la inmunohistoquímica,
En los linfomas cutáneos primarios de células B podemos hacer el CD10 y a la extinción es selectivamente positivo en las células neoplásicas. También lo podemos hacer con el CD20 y vemos que está en la parte central de las masas de los lóbulos infiltrados selectivamente positivos. Miren cómo forman amplias masas de células B CD20 positivo difuso y folicular. Y la inmunohistoquímica con la positividad característica, también el Ki-67 tiene una amplia positividad por arriba del 50% de mitosis. El CD3 positivo, CD20, el Ki-67 le da el índice de mitosis que le da el pronóstico que también va a tener el paciente. A mayor cantidad de núcleos teñidos mitóticos por arriba del 80 a 100% es mucho más agresivo. Bien, ahora el linfoma, vamos a hablar del linfoma del intestino delgado. Aproximadamente el 20% de los tumores primarios intestinales corresponden al linfoma intestinal. Lo podemos encontrar en segmentos yeyunales o en la región del ilio. Estos son linfomas habitualmente no Hodgkin. Los tipos histológicos más frecuentes son el de células B de patrón histológico difuso con células linfoides grandes. Las diferentes formas de presentación tienen patrones radiográficos característicos. Los síntomas más frecuentes en estos pacientes es el dolor abdominal, náuseas, vómito y pérdida de peso. Existe una asociación de linfoma intestinal con SIDA, con pacientes que tienen SIDA, o pacientes que sufren de enfermedad celíaca crónica, o pacientes que sufren de lupus eritematoso sistémico, o pacientes que tienen enfermedad de Crohn o que están recibiendo alguna quimioterapia previa. Y aquí vemos el linfoma folicular primario de intestino de células B como una masa tumoral. Observen en la A que desplaza a la pared deformándola y formando un lóbulo que comprime la serosa. En la parte interna puede tener en la parte central ulceración, pero la mayor parte de ellos, si hacemos corte sagital de este tumor del A, vemos que tiene una infiltración de tipo polipoide sésil que infiltra desde la mucosa hasta la serosa y tiene un color blanco grisáceo en el C. Y en el D, el mismo corte que hemos observado acá, vemos con una infiltración difusa compuesto por múltiples folículos linfoides. Miren, múltiples folículos linfoides de células B, infiltrantes. En la inmunohistoquímica tenemos que linfoides, pues estos linfomas de tipo MALT pueden ser de bajo grado o de alto grado. Cuando son de bajo grado, está formado de células linfoides maduras, CD20 positivos, CD5 negativos, CD10 negativos, CD23 negativos, ciclina D1 negativo y BCL6 negativo. Además, en muchos casos existe la trisomía del cromosoma 3, como es en general ocurre en los linfomas de la zona marginal. Y el de alto grado, el linfoma MAL de alto grado, es el que ya hay células centroblásticas y en algunos casos
hay células de tipo inmunoblásticas. Aquí tenemos el linfoma folicular de intestino delgado en estadio incipiente, estadio inicial, de una endoscopía digestiva duodenal, en la que se observan lesiones nodulares polipoides sésiles de color blanquecino grisáceo, submucoso. Y aquí vemos en la microscopía cómo se trata de linfomas con células B que han formado folículos prominentes y que están infiltrando, dando una reacción linfoepitelial a las criptas de las glándulas. Luego, este mismo linfoma, en unos meses posterior, vemos que se han fusionado y forman un nódulo submucoso infiltrante de mayor tamaño. También ya en estadios más avanzados, observamos en la región duodenal, en la endoscopía digestiva alta, gastroduodenal, observamos la porción duodenal con una lesión excrescente, polipoide sésil, que infiltra la cuarta parte de la circunferencia, del duodeno. Es una lesión friable, en la cual tiene un color blanco grisáceo y que tiene una forma fungiforme. Este corresponde al linfoma MALT del duodeno. En la parte microscópica podríamos decir que este linfoma tiene un infiltrado linfocítico denso, como lo observamos aquí en esta micrografía, un infiltrado linfocítico denso. Los linfocitos neoplásicos infiltran focalmente las glándulas, creando una reacción linfoepitelial. Los linfocitos infiltran y borran literalmente las células epiteliales, la invaden. Hay una reacción con diferenciación también plasmocítica que infiltra difusamente la pared, como lo vemos en la capa muscular y en la capa subserosa. En un estadio más avanzado, vemos que el linfoma duodenal está ocupando la 3/4 parte de la luz, como masas exofíticas polipoides, fungiformes, polipoide sésil, que se lo puede hacer un marcaje con cromoendoscopía con índigo carmín. Con el índigo carmín tiene una tinción selectiva para las células tumorales linfocíticas de color azul. ¿Okay? Este es otro caso de una pieza quirúrgica que corresponde a la región iliocecal. La masa tumoral comenzó a nivel del ilio, infiltró toda la mucosa, la submucosa, la capa muscular y llegó hasta la serosa, formando una masa polipoide, una tumoración del ilion terminal de color blanco grisáceo, que ocluye las 3/4 partes de la luz a nivel del ilio y que infiltra parte del ciego. Bien visto con tomografía, observamos la masa tumoral irregular, infiltrante, que ocupa las 3/4 partes, queda una pequeña luz permeable, el resto está invadida por la masa tumoral. El linfoma tumor es un tumor primario o secundario de una enfermedad sistémica
Un tercio de los linfomas gastrointestinales está en el intestino delgado. El 5% de todos los linfomas se da en los adultos, en una proporción de 7 a 25% en niños de tumor intestinal más común, en 7 a 25% de los niños. Es más frecuente a nivel del ilio y se asocia con enfermedad celíaca y con SIDA en los niños. El tumor tiene un diámetro más o menos de 5 centímetros. Clínicamente provoca dolor en la región baja, en la cuadrante inferior derecho. Hay una baja de peso, presentan náuseas, vómitos y pueden llegar, si es que infiltrado toda la pared, a la perforación hasta en un 25% de los casos. El tratamiento es exclusivamente quirúrgico, pero dando quimioterapia y radioterapia para reducir el tamaño del tumor. Requiere siempre una cirugía. El linfoma primario del intestino delgado de células T son con núcleos vesiculares, miren, tienen núcleos vesiculares con infiltración en la lámina propia, y si hiciéramos inmunohistoquímica sería CD3 y CD7 positivos y un Ki67 en un 50% de mitosis, como lo observamos del lado inferior derecho. El linfoma intestinal, cuando está en la lámina propia, como lo observamos en la micrografía del lado derecho, tiene una reacción linfoepitelial, en la cual hacia la hora 6 observamos cómo los linfocitos están invadiendo el epitelio de las criptas glandulares, dando una reacción linfoepitelial, infiltrando de manera difusa toda la lámina propia y su mucosa. El linfoma intestinal se da más que nada en pacientes inmunodeprimidos, es decir, aquellos pacientes que han sido trasplantados o que tienen VIH positivo o que tienen antecedentes de enfermedad celíaca. También puede ser primario, limitado al intestino, o puede estar infiltrado también los ganglios linfáticos regionales. Puede ser secundario con afecciones a nivel esplénica, a nivel hepática y en los ganglios torácicos. O tener una presentación de masas multifocales. El engrosamiento mural circunferencial es característico del linfoma. Bien, ahora vamos a hablar del linfoma intraocular. El linfoma intraocular es un cáncer que afecta a los glóbulos blancos del cuerpo de los linfocitos. Los linfocitos también pueden comenzar en órganos como los pulmones, como el estómago, y en raras ocasiones a nivel de los ojos. Y como vemos, aquí observamos una masa tumoral de color blanco grisáceo que está comenzando a infiltrar el iris de este globo ocular. La epidemiología se da en pacientes de edad mediana y también en ancianos que bordean los 50 a 70 años. El promedio es 65 años. En niños es raro, pero hay casos reportados. No hay una predilección hacia sexo o raza. El linfoma orbitario suele presentarse como una masa localizada. Puede estar localizada en las glándulas lacrimales, como observamos aquí en la micrografía, en esta tomografía en T2,
y el T2 es TIR, con una flecha se observa el linfoma primario en las glándulas lacrimal, ¿no? Y observen que este linfoma primario de la glándula lacrimal, en el T2 TIR, se observa claramente cómo comienza a desplazarse, a infiltrar el globo ocular. Puede infiltrar la órbita, a diferencia del linfoma intraocular, que se evidencia como una masa infiltrante en el globo ocular. La asociación entre el linfoma intraocular y el linfoma no Hodgkin del sistema nervioso central es un fenómeno documentado en la bibliografía, en la cual los síntomas del linfoma intraorbitario suelen preceder al linfoma del sistema nervioso central. Es decir, en muchas ocasiones empieza como un linfoma intraorbitario y luego se desplaza hacia el sistema nervioso central. El linfoma ocular primario tiene un infiltrado confluente de color blanquecino, amarillento, a nivel retinocoroide. En la parte perivascular se observa una masa tumoral que tiende a afectar el globo ocular cerca de el nervio óptico. Pero posteriormente vemos que esta masa tumoral ha invadido las 3/4 partes o cerca de la mitad del globo ocular, como una masa de color blanquecino grisáceo, muy bien vascularizada, de superficie irregular, infiltrante y dentada. Pero también pueden venir el linfoma cerebral primario y hacerse manifiesto en el globo ocular, como lo observamos en este caso. Está el nervio óptico y aquí vemos la masa tumoral que procede del linfoma cerebral primario. Irregular, infiltrante. Y entonces vemos claramente que existe una interconexión del globo ocular con el sistema nervioso central. Uno al otro puede ser invadido o infiltrado. El linfoma primario del sistema nervioso central se presenta en un 1.5 a 6% de todas las neoplasias del sistema nervioso y el 1% de los linfomas. Es casi exclusivamente de tipo no Hodgkin y presenta diferentes tipos histológicos en función de los estadios de transformación linfocítica. El tipo más frecuente es el linfoma B difuso de células grandes, tipo celular intermedio. El pico prevalente se da entre la 4ª y 5ª década de la vida y los signos y síntomas no son específicos. La localización supratentorial es más común y sobre todo en el lóbulo frontal. Pero también puede encontrarse a nivel primario en los ganglios de la base, y el cuerpo calloso. Y aquí vemos un linfoma difuso de célula B conjuntival. En la conjuntiva, como una masa irregular, mal delimitada, infiltrante de color amarillo rojizo, y que está invadiendo paulatinamente y está llegando en las regiones del iris y la coroide. El linfoma intraocular, en este caso, es un tumor más común. Se produce con un síndrome en la cual las células intraoculares están formadas por linfocitos muy difícil de diferenciar de una uveitis. Y ahí vemos el linfoma B difuso de células grandes.
Si hiciéramos una punción, aspiración de este linfoma a nivel ocular, extraeríamos estas células en la cual son de tipo B. Estas células, estos linfocitos tienen nucleolos, como observamos aquí, prominentes, y tienen una tendencia a agruparse. Esto se obtuvo de un aspirado del tumor intraocular. El linfoma primario intraocular de célula B, podemos hacer la inmunohistoquímica y observamos que son CD20 positivos difusamente en todos los linfocitos. Tienen esta reacción inmunohistoquímica citoplasmática, difuso. CD20 positivo, comprobándose con esto su origen de este linfoma. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos que hacer el tumor coroide primario, el melanoma maligno, el nevus melanocítico y también otros como mangioma, leiomioma, neurofibroma, osteoma y linfoma. O puede también pensarse en una metástasis coroideas uni o bilateral procedente de un cáncer de mama, de un cáncer de pulmón, de un cáncer primario desconocido o de otros órganos como son riñón, gastrointestinal, testículo, páncreas y melanoma. Bien, ahora, finalmente vamos a hablar del linfoma primario de glándulas parótidas, en la que observamos hay una deformación en este paciente a nivel del ángulo de la mandíbula, que infiltra de manera difusa la glándula parótida y el tejido blando anexo. En la tomografía observamos en la zona marginal de la glándula parótida una masa tumoral irregular de gran tamaño infiltrante unilateral. Pero aquí vemos de otro caso un linfoma parotídeo en un paciente que presentaba el síndrome de Sjögren, en la cual en la tomografía se visualiza un aumento de tamaño y captación de ambas glándulas parótidas. Miren, las dos glándulas parótidas están afectadas, acompañado de una adenopatía de la cadena laterocervical, más llamativa en la cadena cervical transversas. Y aquí vemos en ambas glándulas parótidas, en este caso, de un paciente con síndrome de Sjögren. El linfoma primario bilateral de glándulas parótidas, observamos cómo las glándulas, los vacinos glandulares serosos, están hacia la hora 11, entre 9 y 12. Y miren el linfoma cómo infiltra o invade los vacinos glandulares y forman masas foliculares muy grandes, que al hacer la inmunohistoquímica resultó CD20 positivo con 3 cruces. A mayor aumento vemos que a un aumento mediano se observa una atrofia de los vacinos. Miren, en la parte superior, más o menos a hora 11, y en la parte inferior, entre las 7, entre las 3 y las 7, ahí vemos los vacinos serosos que presentan atrofia de los vacinos glandulares serosos, producto de una infiltración linfoide densa. Mire cómo los linfocitos lo invaden y lo infiltran. Y aquí vemos a mayor aumento, en gran aumento, hay un infiltrado linfoide con detalles. Son linfocitos de tamaño intermedio y de citoplasma escaso, claro, con núcleos redondos o ligeramente oval, en la que ocasionalmente se observan nucleolos pequeños. Y ahí vemos claramente cómo los linfocitos han invadido de gran manera en la micrografía A a los vacinos serosos. Y en la B, a mayor aumento, como estos linfocitos en el vacino seroso hacia la hora 3 está siendo invadido e infiltrado
y los otros ya han sido totalmente borrados e infiltrados por los linfocitos. Haciendo la inmunohistoquímica, observamos que presentan selectivamente CD20 positivo con 3 cruces. Bien. Bien, ahora quisiera, por favor, el grupo que tiene que presentar lo haga en este momento. Y me dan, por favor, el nombre de la persona que va a iniciar su presentación. ¿Quién va a empezar? ¿Me podría decir, por favor? ¿Quién va a empezar la exposición? Doctor, va a empezar Marisabel Boero. Perdón. Va a empezar Marisabel Boero, pero algo le pasó a su computadora. Ahorita en 2 minutos ya la arregla. Hola, doctor. Ya, perfecto. Ok, Marisabel Boero. Sí. Ok, Marisabel, ¿puedes empezar, por favor? Ok, buenos días, doctor. Buenos días, ayudante de cátedra, y buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre el osteosarcoma, que es parte de las patologías osteomusculares. Siguiente. Ok, primero que nada hay que definir al osteosarcoma. Básicamente el osteosarcoma es un tumor maligno primario que se lo llama o se lo define como el más frecuente del hueso, aparte del mieloma y del linfoma. Se dice que el osteosarcoma es un tumor de las células cancerosas en el que se produce matriz osteoide o hueso mineralizado. Los osteosarcomas son habitualmente masas dolorosas que aumentan de tamaño progresivamente. Siguiente. Acorde a la etiología de los osteosarcomas, se dice que no se conoce una causa exacta que los cause, pero se cree obviamente que se debe a mutaciones en el ADN, ya sea de forma hereditaria o adquirida después del nacimiento, y otras teorías también las asocian a factores de riesgo, como lo son el mismo periodo de desarrollo adolescente, como lo es ser muy alto para una edad determinada, algún tratamiento previo que se haya obtenido con radiación para otro cáncer, que pueda dar consecuentemente un osteosarcoma ante las altas dosis de radiación, o incluso la presencia de ciertas enfermedades benignas de los huesos que no sean cancerígenas y tengan adyacentemente un osteosarcoma. También, como mencioné, puede haber presencia de trastornos extraños o hereditarios adyacentes al osteosarcoma, como lo es el síndrome de Li-Fraumeni, que básicamente es una predisposición genética que es poco frecuente, que da a múltiples tipos de cáncer, como son los sarcomas, cáncer de mama, tumores cerebrales, osteosarcomas. Y básicamente este síndrome es causado por la mutación de un gen, el gen supresor tumoral P53, que normalmente detiene el cáncer. Otros síndromes que también están relacionados con el osteosarcoma, también se puede mencionar el síndrome de Rothmund-Thompson,
que es un síndrome hereditario también poco frecuente, pero que incluye problemas a nivel esquelético y que se genera también por una anormalidad en el gen RELQ4. También se asocia normalmente a los osteosarcomas con retinoblastoma, que el retinoblastoma es un tumor maligno de la retina, como dice su nombre, que aparece en una población de niños menores a 4 años. Pero normalmente se menciona mucho al retinoblastoma cuando se habla de osteosarcoma porque está relacionado con la etiología. Siguiente. Ok, la epidemiología, bueno, como mencionamos, es un tumor, el osteosarcoma es el tumor maligno primario más frecuente del hueso y se presenta básicamente en aproximadamente 20% de los cánceres óseos primarios. Este también es aproximadamente el 70%, en el 70% de los osteosarcomas se encuentran anomalías genéticas. Ya se adquiridas hereditarias, como mencioné, que va básicamente a presentar alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales complejas. También se dice que el osteosarcoma afecta a todos los grupos de edad, aunque tiene una distribución bimodal por edad. O sea, el 75% de los casos de los osteosarcomas afectan a personas menores de 20 años. Y el segundo pico de incidencia del osteosarcoma va a ser en los adultos mayores, que con más frecuencia van a presentar trastornos y condiciones que los van a predisponer a tener un osteosarcoma, como radioterapias previas incluso. También se dice que el osteosarcoma se puede decir que afecta más a los hombres que a las mujeres porque tienen una proporción de 1.6 en mujeres en comparación con 1 de los hombres. Y también se puede decir que el osteosarcoma puede aparecer en cualquier hueso. Los tumores básicamente se originan por lo general en la región metafisiaria de los huesos largos, de las extremidades, y casi en el 50% se localizan en la rodilla. Siguiente. Ahora hablando sobre la patogenia del osteosarcoma, básicamente los estudios moleculares han demostrado que estos tumores tienen habitualmente mutaciones en los genes, como he mencionado, pero en los genes supresores tumorales y en oncogenes bien conocidos, como lo es el RB, que es un regulador negativo crucial del ciclo celular. Y básicamente los pacientes con mutaciones de la línea germinal del RB tienen 1000 veces más riesgo de padecer osteosarcoma, y se dice que esta mutación a este gen está presente en el 70% de los pacientes con osteosarcomas esporádicos. Otro gen también es el TP53, que es un gen cuyo producto actúa como vigilante de la integridad genómica porque este promueve la reparación del ADN y la apoptosis de las células. Y bueno, se dice que los pacientes, por ejemplo, con el síndrome de Li-Fraumeni, que mencioné anteriormente, que presentan mutaciones a nivel de este gen, tienen una incidencia muy alta de padecer este tumor que es el osteosarcoma. Otro gen es el INK4A, que está desactivado en muchos osteosarcomas. Y después voy a recordar que este gen es el que codifica dos supresores tumorales, que es el P16, que es un regulador negativo de las cinasas, y el P14, que es el que potencia la función del P53. Luego, otros genes que también son importantes de mencionar son el MDM2 y el CDK4, que ambos son reguladores del ciclo celular que inhiben también la función del P53 y del RB. Y estos se dice que están sobreexpresados en muchos osteosarcomas, o sea, en los pacientes con osteosarcoma de bajo grado. Y bueno, eso con respecto a la patogenia. Siguiente. Ok, ahora para hablar de los cambios morfológicos que se da en la macroscopía, quiero mencionar antes que existen varios tipos de osteosarcomas que se agrupan según su lugar de origen, su grado histológico, si es primario, si es secundario a otros trastornos. Y ahora lo pertinente es básicamente la macroscopía, saber que existen diferentes tipos según su lugar de origen. Puede ser intramedular, intracortical o superficial. Y los otros tipos que se diferencian en la histología los vamos a ver en la próxima clase. También se dice que puede ser de tipo primario si el hueso subyacente es normal, puede ser secundario si se da por trastornos persistentes como tumores benignos, enfermedad de Payet,
infartos óseos o radioterapias, como mencioné. Y bueno, básicamente en esta imagen es un osteosarcoma del extremo proximal de la tibia. Este es el tumor, o sea, este osteosarcoma es de color pardo, blanco, y ocupa la mayor parte de la cavidad medular, o sea, de la metáfisis, y también un poco de la diáfisis proximal. Aquí se ve cómo se ha infiltrado a través de la cortical y se ha levantado el periósteo, y ha formado básicamente lo que se ven como masas o sea, de partes blandas en ambos lados del hueso. Siguiente. Ok, este es básicamente un corte transversal de la pierna, que se observa una masa irregular, que es la que está marcada con un asterisco. Esa es la masa irregular que nace en la metáfisis superior también de la tibia. Este se encuentra rompiendo la cortical ósea y interrumpe las partes blandas adyacentes de esta, y básicamente el tejido tumoral es firme, es un color blanco parduzco una vez más, y se ve como el cartílago articular del cóndilo femoral también es blanco y brillante, y inmediatamente a la derecha del tumor está el espacio articular abierto, o sea, esa apertura. Siguiente. Ok, ahora hablando sobre las manifestaciones clínicas, básicamente los siguientes son los que enlisté son los síntomas más comunes del osteosarcoma. Sin embargo, se dice que cada individuo puede experimentar los síntomas de manera diferente, dependiendo también de su localización. Pero los más presentes, por así decirlo, son que básicamente el primer síntoma es una fractura aguda del hueso. Los osteosarcomas, como mencioné, son básicamente masas dolorosas y que aumentan de tamaño progresivamente y estas pueden llegar a fracturar el hueso. También dan la apariencia de una hinchazón, como vemos en la imagen de abajo a la derecha. Se ve como se ve una masa, una hinchazón, que también puede causar incluso la restricción de la movilidad de las articulaciones por obvias razones. También es importante mencionar que uno de los síntomas es que los pacientes llegan con metástasis pulmonar, porque estas neoplasias se diseminan a los pulmones por vía hematógena. Entonces, en el momento del diagnóstico, alrededor del 10 al 20% de las personas afectadas se va a encontrar que tienen metástasis pulmonar. También por la diseminación en el torrente sanguíneo que significa esta patología. Bueno, otros de los síntomas pueden ser dolor intenso al realizar actividades o al levantar peso, y también cosquear. Siguiente. Ok, el diagnóstico se da por lo general por medio de diferentes exámenes o pruebas de diagnóstico, como son las radiografías, como indiqué en estas imágenes. Por ejemplo, una de las imágenes muestra cómo se ve una masa mixta lítica y blástica grande y destructiva por los bordes infiltrantes que muestra la imagen. Se dice que con frecuencia el tumor rompe la cortical y levanta el periósteo, como vimos en las imágenes macroscópicas, y esto provoca la formación del hueso perióstico reactivo, como se lo llama. Básicamente en la imagen de arriba a la derecha, o sea, la que está a la derecha, se ve una sombra triangular que está entre la cortical y entre los extremos levantados del periósteo. Y esto se llama radiológicamente triángulo de Cotman. Y este indica que el tumor es agresivo. Se ve esta sombra triangular. Y se dice que es característica, pero no diagnóstica de osteosarcoma. Bueno, otras pruebas de diagnóstico son la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones, la gammagrafía ósea, incluso también se pueden hacer biopsias por punción, que bueno, el médico inserta una aguja delgada a través de la piel y lo ve hacia el tumor, como se ve en la otra imagen de la izquierda. Y la aguja se utiliza básicamente para extraer los pequeños trozos de tejido del tumor, y bueno, así también se puede llegar incluso a hacer una biopsia quirúrgica, si es pertinente, para extirpar todo el tumor o parte del tumor. Siguiente. Ok, aquí coloqué otras imágenes diagnósticas, básicamente radiografías. Y bueno, el primero es voy a explicar el de la izquierda, que básicamente es un osteosarcoma, y las flechas rojas van a señalar cómo se afecta la región metafisiaria, en este caso de un fémur, del fémur distal, que como mencioné antes, esto se da básicamente más en jóvenes, en los 20 años más o menos. Y bueno,
Este tumor básicamente se erosiona, destruye la cortical ósea y se extiende hasta las paredes blandas y demuestra cómo se levanta el periósteo y una vez más la forma del triángulo de Cotman. Y la imagen de la derecha es una resonancia magnética de T2 con saturación grasa para observar cómo este osteosarcoma también de un fémur distal destruye la cortical ósea. Eso es lo que está mostrando la flecha roja, y la extensión del tumor hacia las partes blandas adyacentes. Siguiente. Ok, el diagnóstico diferencial de un osteosarcoma se tiene que establecer con todas las lesiones malignas en general, con un linfoma, con un sarcoma de Ewing, con un fibrosarcoma, con un fibrocitoma maligno, con tumor de las células gigantes, con fibroma desmoides y entre otras que sean lesiones malignas en general. Siguiente. El tratamiento del osteosarcoma se indica que se trata con un método multimodal, o sea, que va a comprender tanto quimioterapias de inducción, donde se administra con la presunción de todos los pacientes que tienen metástasis, por ejemplo, pulmonares en el momento del diagnóstico, enseguida se indica un tratamiento quirúrgico también, como mencionamos lo de la biopsia, por ejemplo, por punción. Siguiente. Ok, como puntos importantes finalmente para mencionar del osteosarcoma, es que el pronóstico del osteosarcoma ha mejorado bastante desde la introducción de la quimioterapia, por ejemplo, que antes no se hacía mucho, por ejemplo, como ahora, y se indica que los pacientes que recurren a una quimioterapia tienen una tasa de supervivencia a los 5 años de un 60 a un 70% en pacientes que aún no han desarrollado metástasis pulmonar en el momento del diagnóstico. También hay que recordar que estas neoplasias son agresivas y se diseminan en los pulmones por la vía hematógena. Entonces, hay veces que un paciente, cuando en el momento del diagnóstico nos va a llegar no solo con el osteosarcoma, sino con las metástasis, y esto es importante para tratar al paciente. Se dice que del 10 al 20% de los pacientes tienen estas metástasis pulmonares. Y bueno, también que el 90% de los pacientes que mueren por este tipo de cáncer tienen esta metástasis en los pulmones, o también pueden tener metástasis en los huesos, en el encéfalo y en otros órganos también. También se dice que, por desgracia, el pronóstico de los pacientes con metástasis, de un osteosarcoma secundario, tiene una pésima supervivencia, o sea, es menor al 20% a los 5 años de edad, pero aún es una patología que se sigue estudiando en la actualidad y se sigue viendo formas de pronóstico y tratamiento. Siguiente. Ok, ahora voy a proseguir a leer el abstract. Osteosarcoma arising from cortical surface is classified into periosteal, and high-grade surface osteosarcoma. Along the spectrum, periosteal osteosarcoma occupies the well-differentiated end. It is a relative rare disease entity, comprise only 4% of all the osteosarcomas and barely reported in the literature. The objective of this study is to describe the cases of periosteal osteosarcoma as well as the variety of treatment options amenable to such entity. 6 cases of periosteal osteosarcoma were identified based on histopathological reports in a tertiary referral hospital in Jakarta, Indonesia, between January from 2001 to December from 2019. The mean age was 29.8 years old. 4 of them, 66.7% were male. The distal end of femur was the most commonly involved bone, with 5 cases representing the 83.3%. The patients were treated with wide excision followed by several different reconstruction methods, replacement with endoprosthetics, extracorporeal irradiation, knee arthrodesis, and prophylactical fixation. One of our patients presented with differentiated components and therefore was treated by limb ablation. While 2 cases died of pulmonary metastasis, other patients reported fair to excellent function outcome. Okay, very good. Which is the most important you want to remark in this abstract? The most important thing I want to remark about this article is that periosteal osteosarcoma could be mistaken for other several musculoskeletal lesions, such as osteochondroma.
So the diagnosis of periosteal osteosarcoma should be established carefully on the basis of clinical, radiological, and histopathological findings, because the tumor in this article was amenable to wide range of reconstruction with a fair, excellent outcome in those patients. Okay, very good. Muy bien, María, has hecho una muy buena investigación, te felicito. ¿Tienes algún otro tema de exposición? No, ahí están las bibliografías y ahora va a hacer mi compañera Romina. Excelente, muy bien, María. Gracias. A ti. Entonces, Romina Andrade va a continuar. Romina, te escuchamos. Ya, gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, ayudante de cátedra. Y buenos días, compañeros. Ahora yo les voy a hablar sobre el rhabdomyosarcoma. Siguiente, por favor. Ya, el rhabdomyosarcoma es un tumor cancerígeno que se desarrolla en los tejidos blandos del cuerpo, generalmente en los músculos. Este puede afectar la cabeza, el cuello, la vejiga, la vagina, los brazos, el tronco o prácticamente cualquier parte del cuerpo. Las células de los rhabdomyosarcomas suelen ser de crecimiento rápido y también pueden extenderse, o sea, hacer metástasis a otras partes del cuerpo. Siguiente. En cuanto a la etiología, el rhabdomyosarcoma se puede presentar en muchos lugares del cuerpo. Como les había mencionado, los lugares más comunes van a ser la cabeza y el cuello, el sistema urinario reproductor, los brazos y piernas. Las causas del rhabdomyosarcoma es desconocida, pero habitualmente la forma alveolar se relaciona con una translocación T. Algunos niños con ciertas anomalías congénitas están en mayor riesgo. Incluso ciertas familias presentan una mutación genética que en verdad aumenta el riesgo. Sin embargo, está escrito que la gran mayoría de los niños con rhabdomyosarcoma no presentan factores de riesgo conocidos. Siguiente. Ya, el rhabdomyosarcoma es el tipo más común de cáncer de tejidos blandos en los niños. Pueden desarrollarlo a cualquier edad, pero la mayoría de los casos se dan en niños de entre 2 y 6 años y entre 15 y 19 años. Ese suele afectar más a los niños que a las niñas. La incidencia anual, como lo he escrito aquí, es de 1 de 170.000 y en niños menores de 15 años la incidencia anual se estima entre 1 de cada 244.000. El rhabdomyosarcoma alveolar es más común en los adolescentes y representa el 30% de todos los rhabdomyosarcomas y es el más agresivo. En cambio, el pleomórfico es el menos común, representando el 10% y se da más en adultos de 30 a 50 años más o menos. Las localizaciones más frecuentes son en las extremidades un 21% aproximadamente, el retroperitoneo un 13%, la cabeza y el cuello un 11%, el aparato genitourinario también 11%, paratesticular 11%, órbita 11%, próstata 4% y ya las áreas misceláneas el 21%, que son otras localizaciones distintas a las que ya he estado mencionando. Siguiente, por favor. En cuanto a la patogenia, bueno, numerosos estudios han demostrado que la ausencia o mutación del gen P53 impide la muerte celular ante un daño del ADN, lo que induce a la acumulación de una masa tumoral. Otras anomalías congénitas genitourinarias, cerebrales, neurofibromatosis y también el síndrome alcohólico fetal pueden influir en la incidencia de un rhabdomyosarcoma. Se ha descubierto también muy recientemente que la vía Notch está implicada en la metástasis. La vía Notch es una proteína transmembranal que sirve como receptor de señales extracelulares con el rol principal de controlar la diferenciación celular. Esta vía está implicada en la agresividad, capacidad invasora y metástasis en los rhabdomyosarcomas. Y también el grupo de investigación del Instituto de Recerca de Barcelona, que está dirigido por la doctora Soledad Gallego, también descubrió que existen dos proteínas implicadas en la metástasis del rhabdomyosarcoma, la integrina A2 y la N-cadherina. Ya, las translocaciones en el rhabdomyosarcoma se presentan en los genes PAX3 y PAX7. Estos son dos genes que codifican la formación de proteínas y también son genes esenciales para el desarrollo de los mioblastos. Cuando el factor de transcripción, FOXO1A, se une a estos genes, presenta una capacidad de transformación celular, inhibición de la diferenciación miogénica y también de la apoptosis. Y ya bueno, la metástasis afecta al 35% de los pacientes con rhabdomyosarcoma. Se produce ya sea a distancia o a nivel local y los órganos más afectados son el hígado, el cerebro y los pulmones. Un factor pronóstico muy importante es la haploidía, que es el análisis de
de la cantidad de ADN que tienen las células. Se divide en 4 grupos principales: hiperdiploides, diploides, tetraploides y poliploides, teniendo obviamente mejor pronóstico los hiperdiploides y peor los poliploides. Siguiente. Ahora pasando a los cambios morfológicos, siguiente, tenemos aquí una imagen que es una muestra de rapiomiosarcoma embrionario de la órbita de un niño de 7 años. Aquí la superficie de corte muestra áreas firmes de color blanco amarillento, focos de consistencia gelatinosa y también se puede ver áreas de necrosis y hemorragia. Hay que tener en cuenta aquí el globo ocular en la parte superior derecha, y ya con los rápidos avances de la radioterapia adyuvante y la quimioterapia combinada, los procedimientos quirúrgicos radicales como la exenteración orbitaria se han vuelto poco frecuentes. Aproximadamente hay algo que el 9% de todos los rapiomiosarcomas afectan la órbita, y la mayoría de estos son rapiomiosarcomas embrionarios, como está aquí. Siguiente. Ya, el rapiomiosarcoma botrioide tiene un aspecto macroscópico polipoide característico similar a una uva, y por eso se llama así, porque botrioide es griego para racimo de uvas. Bueno, por lo general se encuentra en vísceras huecas revestidas de mucosa, como la vejiga urinaria, la vagina, la cavidad nasal, la nasofaringe y el conducto colédoco. La muestra aquí involucró la nasofaringe. Siguiente. Bueno, ya, esta es una imagen macroscópica de un rapiomiosarcoma alveolar. Y siguiente, aquí quería mostrar también, siguiente. Ajá, ese. Ya, aquí también se muestra un rapiomiosarcoma botrioide que surge en la vejiga urinaria de un varón de 3 años. A pesar de las definiciones anteriores, el patrón en uva como aspecto macroscópico ya no es necesario para el diagnóstico del rapiomiosarcoma botrioide, de acuerdo con la clasificación internacional de rapiomiosarcoma. Sin embargo, se debe ser presente una capa de cambio, o sea, una capa subepitelial condensada de células tumorales que está separada del epitelio suprayacente por un estroma mixoide laxo. Siguiente, por favor. Ya, ahora en cuanto a las manifestaciones clínicas, el rapiomiosarcoma generalmente se manifiesta como una masa en expansión. Los síntomas dependen de la ubicación del tumor. Puede haber dolor, si hay enfermedad metastásica puede presentarse síntomas de dolor óseo, dificultad respiratoria, anemia, trombocitopenia y neutropenia. También los rapiomioblastos diseminados en la médula ósea pueden simular la leucemia, tanto en los síntomas como en los hallazgos microscópicos de luz. Las presentaciones típicas, según la ubicación de la enfermedad no metastásica, son las siguientes, como les he puesto aquí. Órbita se manifiesta por proptosis o mirada desconjugada, paratesticular por una masa escrotal indolora, en la próstata por problemas de vejiga o intestinos, en el útero, cuello uterino, vejiga por menorragia o metrorragia, en la vagina por una masa poliploide que sobresale, o sea, un botrioide, como había dicho, que significaba un racimo en forma de uva, en las extremidades por una masa indolora, parameningia por el oído, mastoides, cavidad nasal, senos paranasales, la fosa infratemporal, la fosa pterigopalatina, y eso se manifiesta por síntomas o dolor de las vías respiratorias superiores. Siguiente. Ya en cuanto a su diagnóstico, la evaluación inicial de los pacientes con sospecha de rapiomiosarcoma debe tener como objetivo identificar los límites anatómicos del tumor, porque esta decisión determina el estadio del tumor, la estratificación del riesgo y también el tratamiento. El estudio inicial para los pacientes con sospecha de rapiomiosarcoma debe incluir tomografía computarizada o resonancia magnética del tumor, tomografía computarizada del abdomen y retroperitoneo, tomografía computarizada del tórax, gamografía ósea y también aspiración y biopsia de médula ósea bilateral. Siguiente. Bueno, como estaba hablando ya un poco sobre esto, el tratamiento del rapiomiosarcoma es multidisciplinario. La radioterapia tiene un rol fundamental, o sea, los estudios internacionales como el de International Rapiomiosarcoma Study Group demostraron que la radioterapia moderna, conformacional, tiene un impacto en términos de control local y de sobrevida global de los pacientes. El rapiomiosarcoma casi siempre se trata como, o sea, tanto con terapia local, ya sea cirugía o radioterapia, como con quimioterapia, pero los detalles de tratamiento pueden variar según una serie de factores, y aquí se encuentra incluida la ubicación y la extensión del tumor y el grupo de riesgo, obviamente, al que pertenece el paciente. Todos los niños y adultos con rapiomiosarcoma serán tratados con cirugía para así extirpar el tumor, si se puede hacer sin causar daño o desfiguración importantes. Y si esto no es posible, primero se puede usar quimioterapia o radioterapia para tratar de reducir el tamaño del tumor. Y ahí, si se encoge lo suficiente, ya se puede realizar la cirugía en este punto. El objetivo siempre, o sea, de la cirugía es extirpar el tumor por completo,
pero obviamente eso no siempre es posible. Incluso si el tumor parece haberse extirpado por completo, todos los pacientes con rapidosarcoma necesitan quimioterapia. Sin esta es muy probable que el cáncer regrese en partes distantes del cuerpo, porque pequeñas cantidades de cáncer casi siempre han llegado a otras partes del cuerpo cuando se detecta el cáncer por primera vez, incluso aunque no se puedan ver en las imágenes. Y bueno, si el cáncer se queda después de la cirugía o si el cáncer tiene algunos rasgos menos favorables y no se ha diseminado a sitios distantes, también se va a administrar radioterapia. Y muchos de esos tratamientos se pueden usar nuevamente si el cáncer continúa creciendo o si más adelante ya regresa. Siguiente. Ya, ahora voy a proceder a leer el abstract. Rhabdomyosarcoma is a morphologically and clinical heterogeneous group of malignant tumors that resemble developing skeletal muscle and is the most common soft tissue sarcoma in children and adolescents. The most prominent sites involve head and neck structures, approximately 40%, genitourinary tract 25%, and extremities 20%. Embryonal and alveolar are the two major rhabdomyosarcoma subtypes that are distinct in their morphology and genetic makeup. The prognosis for this cancer depends strongly on tumor size, location, staging, and child's age. In general, embryonal rhabdomyosarcoma has a more favorable outcome, whereas the mortality rate remains high in patients with alveolar rhabdomyosarcoma because of its aggressive and metastatic nature. Over the past 2 decades, researchers have made concerted efforts to delineate genetic and epigenetic changes associated with rhabdomyosarcoma pathogenesis. These molecular signatures have presented golden opportunities to design targeted therapies for treating this aggressive cancer. Yeah. Okay, which is the most important that you want to remark in this abstract? Okay, the most important thing that I want to remark about this article is that rhabdomyosarcoma is a type of malignant tumor that resembles developing skeletal muscle and is the most common soft tissue sarcoma in children and adolescents, and that the most prominent sites involve head and neck structures, representing 40% of cases. What area of the body is the most frequently to find this kind of tumor? Most frequently is in the head or neck structures, but also I heard that genitourinary tract and extremities, approximately 20%. Okay, very good. I congratulate you. You did a good investigation in this type of rhabdomyosarcoma tumor. ¿Tienes alguna otra presentación? Sí, tengo otro tema. Ok, osteoma osteoide. Ok, continúa, por favor, Romina. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre el osteoma osteoide. Ya. Un osteoma osteoide es un tumor benigno formador de hueso. El osteoma osteoide fue descrito por primera vez por Jade en 1935 y representa el 10% de todos los tumores óseos benignos. No es localmente agresivo ni tiene potencial de transformación maligna. Ese tumor óseo afecta con frecuencia los huesos largos del fémur y la tibia. Siguiente. La etiología de los osteomas osteoides sigue siendo incierta. Algunos creen que es una neoplasia benigna, mientras que otros sostienen que se debe ya a un traumatismo o un proceso inflamatorio. Los investigadores todavía están trabajando para comprender qué es lo que causa la formación de los osteomas osteoides, pero se dice que comienzan con una inflamación en el hueso y cuando eso ocurre, los vasos sanguíneos del área comienzan a expandirse y a crecer. Las células productoras de hueso, llamadas osteoblastos, pronto van a comenzar a multiplicarse y las células que descomponen el hueso, llamadas osteoclastos, también forman parte del osteoma. El tumor en crecimiento ejerce presión sobre el hueso circundante y esto obviamente se endurece y forma un como tipo de caparazón alrededor del tumor. Pero a menudo no hay antecedentes de lesiones o infecciones en el sitio donde se forma este osteoma osteoide. Siguiente, por favor. Ya, los osteomas osteoides representan el 10% de los tumores óseos benignos y el 5% de todas las neoplasias del hueso. Por lo general, un osteoma osteoide se encuentra en personas entre las edades de 5 y 25 años y los hombres tienen 3 veces más probabilidades de verse afectados. El osteoma osteoide puede ocurrir en cualquier lugar y puede afectar un solo hueso o varios. Se informa también que el osteoma osteoide ocurre en la corteza de los ejes de los huesos largos en el 80 al 90% de los casos. Y también se informa que en las regiones epifisiarias y metafisiarias de los huesos pequeños y grandes de los esqueletos axiales y apendiculares, especialmente el fémur, la tibia y el húmero.
Aproximadamente entre un 7 a 20% de los osteomas osteoides afectan la columna. La participación aquí se manifiesta más comúnmente como escoliosis dolorosa, pero también puede ocurrir trapecciones indoloras. Y también se han señalado que el 50% de las lesiones ocurren en la columna cervical y de estas, el 78% de los osteomas osteoides en la columna lumbar están asociados con escoliosis. Siguiente. Ya, se desconoce la patogenia exacta de este osteoma osteoide, pero se han encontrado niveles altos de prostaglandina E2 y prostaciclina dentro del nido que se cree que causa inflamación local y vasodilatación. Un estudio reveló niveles aumentados de expresión de ciclooxigenasa 2 en osteoblastos del nido, y también se cree que la inhibición de ciclooxigenasa 2 en osteoblastos es un mecanismo por el cual los AINES proporcionan un alivio sintomático en los osteomas osteoides. Y estos mediadores inflamatorios también pueden contribuir a la esclerosis perilesional que presenta la mayoría de los osteomas osteoides. Siguiente. Bueno, ahora sobre los cambios morfológicos, en esta imagen observamos un pequeño nido circunscrito con esclerosis circundante y bueno, la mayoría de las veces se reciben como fragmentos rojos y arenosos después del legrado. Siguiente. En esta fotografía macroscópica se muestra un osteoma osteoide extraído del peroné de una mujer de 18 años. Aquí la lesión se localiza en gran parte dentro de la corteza engrosada y parcialmente en la cavidad medular. Siguiente. Acá la lesión característica macroscópica es la del engrosamiento a nivel lesional con una zona cribada y punteado hemorrágico, y en la siguiente imagen se observa en la siguiente imagen se observa la misma lesión característica macroscópica del engrosamiento lesional con una zona cribada y punteado hemorrágico también. Siguiente. Ya, los síntomas del osteoma osteoide pueden durar desde semanas hasta años antes del diagnóstico y su eventual cirugía. El dolor es el síntoma principal de la enfermedad, tanto inicial como recurrente. Se describe como un dolor continuo, profundo, doloroso e intenso, de calidad y gravedad variables. Por lo general se localiza en el sitio de la lesión. El dolor suele empeorar por la noche en el 95% de los pacientes y disminuye por la mañana. El dolor puede despertar al paciente, y en algunos pacientes, especialmente aquellos con lesiones intracapsulares con sinovitis y rango de movimiento restringido, puede haber un componente de esfuerzo. Ese también puede afectar la marcha del paciente y generalmente ocurre antes de que las lesiones sean visibles en las radiografías. Con frecuencia, o sea, entre un 50 y 75% de los casos, se responde a los salicilatos orales, a menudo con resultados beneficiosos espectaculares, pero la respuesta no es universal, obviamente. Y los síntomas del dolor pueden exacerbarse con el uso de etanol. Siguiente. Para las consideraciones diagnósticas, bueno, primero es necesario diferenciar el cuadro clínico. Los pacientes con osteoma osteoide pueden presentarse con antecedentes atípicos y lesiones en ubicaciones inusuales. Debido a esta presentación, los osteomas osteoides pueden confundirse con osteomielitis, especialmente abscesos de Brody, granulomas eosinofílicos y otros quistes benignos. También es importante la apariencia radiográfica. Los hallazgos radiográficos del osteoma osteoide pueden simular las fracturas por sobrecarga, abscesos intracorticales, osteomielitis esclerosante de Garré o necrosis avascular. Y también debe diferenciarse de la osteocondritis disecante y la artritis inflamatoria. En raras ocasiones puede parecer también al osteosarcoma. Y finalmente, las características de la exploración ósea. Histológicamente, el osteoma osteoide es casi idéntico al osteoblastoma, o sea, el osteosarcoma, y también a la enostosis. Sin embargo, el osteoblastoma benigno tiene un patrón uniforme de trabéculas gruesas y compactas con mayor celularidad y vascularización. Y bueno, siguiente. Para tratamiento, bueno, el tratamiento inicial del osteoma osteoide no es quirúrgico. La intervención quirúrgica generalmente... Siguiente. Y ahí está. La intervención quirúrgica generalmente está indicada para pacientes cuyo dolor no responde a la terapia médica, aquellos que no pueden tolerar el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroides y aquellos que no son susceptibles de restricciones de actividad. La escisión quirúrgica es el tratamiento preferido para un osteoma osteoide. Históricamente, la resección quirúrgica en bloque abierta con extirpación del nido se considera curativa. Sin embargo, la resección del hueso en bloque ancho en un área de soporte de peso tiene desventajas que incluyen la restricción prolongada de la actividad física, la posibilidad de fractura patológica y también la necesidad de un injerto óseo con fijación interna. Y también se han explorado opciones quirúrgicas menos invasivas para minimizar el daño al hueso circundante normal. Actualmente ese tratamiento de elección es la ablación percutánea por radiofrecuencia guiada por tomografía computarizada.
Siguiente. Ya, ahora voy a proceder a leer el abstract, rapidito. The osteoma is a bone tumor that accounts for 10% of benign tumors. It was described in 1935 by Jave as a tumor that affects the young adult population with a predominance of males. The clinical presentation comprises mild to severe pain, predominantly at night, which is usually relieved by the use of salicylates. It can be located in any bone region, but half of cases involve the femur and the tibia. Its presence in the region of the scapula and clavicle is extremely rare, with few reports in the literature. A literature search retrieved no cases described at the distal end of the clavicle. Only 1% of all bone tumors affect the clavicle. The most common site is the acromial end, which is in agreement with the present case report. Miyazaki et al. Report a case of osteoma in the acromion simulated pain in the acromioclavicular joint, which was resected arthroscopically and associated with an acromioplasty. Patient had a complete recovery of range of motion and no signs of recurrence in 7 years of follow-up. The Griff et al. Also reported a case in which the acromion was resected throughout the Mumford arthroscopic procedure. Okay. Okay, very good. May I congratulate you. Make a very nice and very interesting research about these two pathology, rhabdomyosarcoma o osteomastoide. Very good. Bien, te felicito. Has hecho una muy buena investigación sobre el tema. Te felicito, Romina. Yo creo que nos vamos a quedar aquí. La próxima clase, el día viernes, continuaremos. El día miércoles, el día viernes es aporte, por un acaso. Temprano se hace el aporte y de ahí yo les continúo dando lo que falta y está pendiente, y ustedes en la segunda hora continúan con lo que tengan que exponer. ¿Ok? Bien, entonces lo voy a tomar lista en este momento. Doctor, dime. Una pregunta. Las personas que no alcanzamos a exponer hoy, ¿podemos exponer la próxima clase macro y micro? Sí, claro, naturalmente. Macro y micro en la próxima clase, el día viernes, ¿no? Sí, ok, doctor. Bien, por ahora, debido al tiempo, tan solo voy a nombrar a los que tuvieron inasistencia en la primera hora. González, Vázquez, Fiorella, Cristina. No se conectó nunca. Y Pazmiño, Villafuerte, Andrés, Alejandro. Bueno, el resto tiene asistencia. Por asunto de tiempo me veo sometido a eso. Entonces, cuídense mucho. Tengan la precaución, vacúnense todos ustedes. Es importantísimo que lo hagan. También vacúnense.